Bueno, cordial saludo. Bienvenidos a este espacio que será un conversatorio dentro del marco del curso Psicología Política. Esto es referente a la etapa 3 de este curso. Saludamos a nuestra tutora Diana Toro. Somos parte del grupo 386. Nos presentamos como grupo la compañera Dayana Ortiz, Flor Ángela Pico, Mónica López y Pablo Melo, su servidor, quien les habla para desarrollar la temática que nos presenta la guía de actividades referente a de qué manera la socialización política construye la subjetividad política y tiene capacidad de determinar el sujeto político. Entonces, si me puedes dar la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, esa pregunta enmarca lo que será el desarrollo de este conversatorio. ¿Me regala, por favor, la pregunta, compañera? Y damos la bienvenida a la compañera Dayana, que nos va a empezar a dar luz sobre este tema de la socialización política en primer lugar. Compañera Dayana, adelante, por favor. Claro que sí, buenas tardes compañeros, apreciada tutora. Un placer estar nuevamente acá con el próximo trabajo, con toda la actitud y el compromiso. Bueno, dando continuidad a la pregunta, entonces, las diapositivas de los aportes que se realizaron son los siguientes. La socialización política es el proceso por el cual las personas adquieren conocimientos, actitudes, valores y comportamientos relacionados con la política. La subjetividad política es el conjunto de significados, emociones, identidades y motivaciones que orientan la acción política de los individuos y grupos. El sujeto político es el actor que participa activamente en la vida política con conciencia de sus derechos y deberes y con capacidad de transformar la realidad social. Desde este punto de vista que hice como aporte al foro, también quiero, de manera, pues desde mi punto de vista, lo que pienso en esta charla, ¿no? Digamos, la socialización política es el proceso por el cual aprendemos sobre el gobierno, adquirimos creencias, valores, comportamientos asociados a la buena ciudadanía, ¿no? ¿Cómo aprendemos estas desde la socialización política? Aprendemos desde la vida cotidiana, las relaciones que tenemos con nuestras familias, la escuela, el trabajo, el gobierno y el Estado. Entonces es como un claro ejemplo de qué manera nosotros aprendemos sobre este tema. Muy amable, compañera Dayana. Bueno, continuando con esta conversación, nos acabamos aprendiendo, mientras cada uno va desarrollando, vamos aprendiendo. La compañera Flor Ángela, bueno, si nos puede colaborar un poquito acerca de la subjetividad política está dentro de la pregunta, y en la medida que conocemos eso, pues aclaramos. Adelante, compañera Flor Ángela, bienvenida. Claro, claro que sí. Bueno, saludándolos a todos. Y es verdad lo que hablaba la compañerita Dayana, esa construcción política, ¿no? Entonces, ¿cómo esa construcción política, esa subjetividad política, pues se construye como tal, ¿cierto? Entonces se construye a través de esa influencia, esa formación, esas representaciones sociales que el individuo hace en medio de grupos, ¿sí? Que están estos socializados con la política, ¿sí? Como el poder, el Estado, como la democracia, la ciudadanía. También podemos decir que estas representaciones políticas son el resultado de esa interacción social, ¿sí? Eso que hace ese ser, el individuo, cómo se socializa con los demás, ¿sí? Las expresiones históricas también, esto suma a esa construcción de sujeto político. Las condiciones materiales y las mediaciones culturales también juegan un papel supremamente importante para esto. Tenemos un ejemplo que podemos poner un ejemplo para esto, en las escuelas. ¿Cuántos tienen hijos en las escuelas? Y en las escuelas se realiza eso, las elecciones del vocero escolar. Entonces los niños empiezan a ser enseñados para esa democracia.
esa democracia, y donde ellos empiezan a mirar su ideología, su pensamiento de cuál es ese candidato que les parece mejor. Ahí se empieza a ver como esa ideología, esa parte que ellos aprendieron, ese sentimiento que ellos se dan por ese candidato, que a mí me gusta eso que defienden, ¿sí? Entonces podemos ver que así se empieza a construir esta subjetividad política. Ok, compañero, perfecto. Bueno, ahí vamos avanzando. Compañera Mónica, el sujeto político que es ¿Cómo influido estás? por esta subjetividad. El sujeto político se construye a partir de la articulación de las demandas sociales, los discursos políticos, las prácticas colectivas y las estrategias de movilización que expresan su voluntad de cambio social. Eh, un sujeto político es aquel que mediante acciones de reflexividad crea sentidos subjetivos transformadores y se convierte en protagonista de la política. El sujeto es aquel ente potenciador que posibilita el poder constituyente. Por ejemplo, como lo vemos nosotros, el sujeto político, pues es un líder comunal, puede ser, que sí que es el que lidera, está pendiente de todo, de sus campos, de qué se necesita en su campo donde está. Pues eso es, compañeritos, no sé. Muy bien, compañera Mónica, ese es el sujeto político. Bueno, ya llegando al final y en los minuticos que nos quedan, eh, decir dos cosas, ya a manera de conclusión. La primera que pudiera decir es que hemos abordado esto como con un lenguaje muy técnico, porque el curso nos presenta unos materiales, unas referencias bibliográficas bastante completas, complejas, profundas, pero conversando nuestra grabación, antes de grabar, conversábamos y nos dábamos cuenta cómo la política, la realidad política, la subjetividad política, el sujeto político, todas estas temáticas están ahí en el día a día, como lo decía una compañera, o sea, son cosas muy elementales, son cosas muy básicas, muy reales, de la cotidianidad, como lo decía también otra compañera. Entonces, yo quiero recapitular un poquito el tema del proceso de la socialización política, entendiendo esta como un proceso, ¿sí? Entonces, ya con palabras más sencillas, el proceso de socialización política tiene unos agentes, unos dinamizadores de esa socialización. Son la familia, la escuela, el contexto, los amigos, las personas cercanas, todos ellos producen que se socialice de manera activa estos temas de política, se debate, se discute, etcétera. La socialización política es ese resultado de la interacción social con fines temáticos referentes a la política. Y la formación de identidad política es algo real. Una persona va construyendo, un sujeto político va construyendo su devenir político en la medida que escucha a sus padres, su familia, su escuela, pero también le empieza a desarrollar sus conceptos propios y finalmente se describe como un agente de la participación política con una identidad bien marcada, unos colores, unos principios, unos preceptos, unas ideologías, unos postulados y unos ideales para salir adelante. Entonces, pues agradecidos con el curso que nos permite de manera satisfactoria abordar estas temáticas. Nos despedimos de esta corta charla. Esperamos que sea de gran utilidad. Saludo cordial una vez más a nuestra tutora Diana. Me despido de mi compañera Dayana. Hasta una próxima. Flor, Mónica, con un gusto.